El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, segundo episodio del debate de la historia, ya saben, un podcast del debatedehoy.es que aspira a convertirse en un diálogo entre historiadores. Para realizar este programa contamos con el apoyo y con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, ya saben, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Ya segundo programa. Sí. Ya hemos cogido carrerilla. Seguro será una fructífera andadura. Pues tiene pinta de que va a ser un gran programa. Contamos en este segundo episodio con el historiador José María Faraldo. José María, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Y nos acompaña también en el Centro Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo, que es quien nos acoge, quien nos deja este estudio, José Luis Orella, doctor en Historia y profesor también de Historia Contemporánea en el CEU. José Luis, bienvenido también. Pues nada, muchas gracias y es un placer estar entre vosotros. Habitual en el debate de hoy escrito, ahora también en las ondas, o por lo menos en las ondas digitales. Antes de empezar, recordar que ya podéis suscribiros a este podcast, al debate de la historia, en iVoox, en iTunes, y también estamos tanto en Spotify como en YouTube y en la plataforma de podcast de Google, que ha sido una novedad. Yo soy Pablo Casado y en el control técnico está nuestra compañera Carmen Agudo. Entramos en materia. Carlos, te cedo la palabra para que presentes como se merece a José María Faraldo. Muy bien, pues José María Faraldo es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. José María además es un experto en Europa del Este, vivió muchísimos años en Alemania, pero ha recorrido varios países, ha estado en Hungría, ha estado en Polonia, recientemente incluso creo que venía desde allí. Cuando cruzábamos correos a la hora de la invitación, creo recordar que alguno lo respondió desde Polonia o en ese momento vi alguna actividad en Polonia. Recientemente pues, ha escrito sobre la Revolución Rusa, por ejemplo, el año pasado del centenario de la Revolución, él escribió un libro del que tuve la oportunidad de poner algunas notas en un artículo sobre la bibliografía del centenario. Ha escrito también sobre las resistencias al estalinismo, las resistencias en la Europa del Este sobre todo, y hoy le tenemos con nosotros para hablar de un libro señero en los últimos meses en el mundo editorial, que sería Las redes del terror, que aborda lo que serían pues las policías dentro del ámbito comunista, dentro del ámbito de la Europa del Este. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, José María, y por acompañarnos pues para dialogar sobre este libro. Nada, gracias a vosotros. Es de verdad un honor para mí poder estar con vosotros compartiendo también un poco mi libro con los oyentes. Muchas gracias. Las redes del terror, las policías secretas comunistas y su legado, una obra que edita Galaxia Gutenberg, como decía, diálogo entre grandes historiadores, un convidado de piedra que, si os parece, para arrancar con el primer bloque y utilizando uno de los epígrafes que utilizas en las redes del terror, y para empezar por algún sitio, la primera pregunta sería, ¿qué es una policía secreta comunista? Es una buena pregunta y de hecho empiezo el libro de alguna manera a partir de plantearme esta pregunta, precisamente porque no es tan claro como parece. De hecho, cuando yo comencé a investigar sobre el tema, y os lo he contado hace un momento, que era hace 10 años, hace más de 10 años, parecía que todo estaba muy claro, ¿no? Todos tenemos una idea de, pues nos imaginamos a una policía secreta, tremenda, vestida con grandes chaquetas de cuero, montadas en camiones negros, recorriendo las calles y yendo por la noche a detener a alguien para mandarlo al Gulag. Eso pasaba, por supuesto, pero no es todo y de hecho no, quizá incluso, si nos ponemos así, no sería ni siquiera lo más representativo. Bueno, lo que yo me preguntaba entonces, en principio, lo que me preguntaba es ¿qué es una policía secreta? Y luego, ¿qué es una policía política? Que son, digamos, los dos aspectos, las dos partes que componen lo que yo he investigado en este libro, lo que yo he trabajado en este libro. Pues una policía secreta es evidentemente una policía que utiliza unas determinadas técnicas, unas determinadas metodologías que no son las que utiliza una policía, podríamos decir, normal, una policía ciudadana. Es decir, técnicas secretas, más o menos, clandestinas. Pues estas policías, por ejemplo, pues utilizan escuchas con micrófonos, utilizan pisos francos, utilizan coches falsos, con matrículas falsas,
utilizan leyendas como si fueran espías, que todo eso también ahora os lo explicaré, pero hay una diferencia importante en lo que son los espías y lo que es una policía secreta, y sin embargo las dos tienen puntos en común. Bueno, en cualquier caso, ese tipo de policía en realidad puede existir casi en cualquier país. Incluso las democracias, por lo general, y no podemos irnos muy lejos, no tenemos que irnos muy lejos, tienen también ese tipo de, podríamos decir, cuerpos policiales que investigan delitos o crímenes que no pueden ser investigados de una forma, podríamos decir, abierta. En una democracia se supone que todo esto está, por supuesto, digamos, controlado por un sistema pues, judicial, un sistema además político, y que, bueno, de alguna manera, aunque sabemos que siempre hay exageraciones y se traspasa la línea roja, pero en cualquier caso se supone que eso es, digamos, bueno, pues está controlado. Una policía secreta, si se une a policía política, ya da un paso más allá. Una policía política tiene otro sentido, tiene el sentido de un cuerpo también policial que lo que hace es, de alguna manera, reprimir, vigilar, en primer lugar vigilar, luego reprimir, si es el caso, a los que se consideran enemigos políticos. Es decir, cuyos delitos no son, pues, por ejemplo, delitos terroristas, podríamos decir, delitos de alguien que pone bombas para llevar a cabo cualquier acción, que es lo que, por ejemplo, en una policía secreta democrática tendría sentido. Muchas veces, lo sabemos, ha habido, bueno, pues las policías secretas, por ejemplo, que se infiltraron en ETA, pues tenía una función, podríamos decir, democrática, ¿no? De defender al Estado, a la Constitución y al Estado de Derecho de este tipo de amenazas. Una policía política lo que añade es otro tipo de delitos. Delitos que son considerados delitos solamente por quienes los emiten y los promulgan, y que están en contra, podríamos decir, de lo que nosotros consideramos en las sociedades, digamos, occidentales, o no solo, pero en general, como, podríamos decir, Estado de Derecho. Esos son, digamos, los aspectos entre los que se mueven, en los que se diferencian de alguna manera estas policías. No quiero hablar demasiado, pero os termino de explicar un poco esto. Hay un paso, podríamos decir, específico, que a partir de 1917 y de la Revolución Rusa se dará en la Unión Soviética con respecto a las policías. Las policías políticas y las policías secretas tienen una larga historia. En general surgen con la modernidad, aunque yo hablo en el libro incluso hasta de la Inquisición, como una especie de modelo, podríamos decir, de modernización, que ya entiendo que modernización no tiene por qué ser positivo, eso es importante, de modernización de la represión, diríamos, y en ese sentido la Inquisición es una cosa muy moderna. Bueno, pues sin embargo crecen, o sea, surgen de verdad, tal y como las conocemos, a partir del siglo XIX, de la Revolución Francesa, de Napoleón, como casi todo lo moderno. Y en el caso de las policías secretas comunistas, el gran paso se da a partir de 1917, cuando entonces empieza a definir grandes cantidades y capas de la población como enemigas. Incluso en un momento dado llega a considerarse como sospechoso o presunto sospechoso a todo el mundo. Bueno, podemos seguir hablando ahora un poco de ellas. Sospechosos, incluidos los miembros del propio partido, ¿no? Del Partido Comunista. Quería preguntarte precisamente por el ejemplo ruso, ¿no? Como paradigma o motor de esas policías secretas. ¿En qué medida Lenin y sus sucesores influyeron en la construcción de esas redes del terror? ¿En qué medida 1917, la Revolución Rusa, influye en ese mapa del terror? Como cuento un poco en el libro, en realidad, claro, la diferencia entre una policía secreta que llamamos comunista, muchas veces ese adjetivo es difícil de explicar, porque es demasiado amplio, ¿no? Hay muchísimos tipos y tipologías. Pero bueno, digamos que a partir de 1917 ellos mismos se llaman a sí mismos comunistas, con lo cual podemos utilizarlo con propiedad. Surge una necesidad. Bueno, en primer lugar, han hecho una revolución
un golpe de Estado que da, como consecuencia de ello, se realiza una revolución. Para ello, para llevarla a cabo, necesitan lo que todo cambio de gobierno violento necesita, que es controlar, en primer lugar, a quienes no están de acuerdo con ese cambio de gobierno. Y entonces los bolcheviques desarrollarán unos cuerpos, podríamos llamarlos policiales, para reprimir a quienes no están de acuerdo con lo que ellos pretenden hacer con el país. Eso es muy normal y eso lo encontramos en cualquier sistema. Una vez que se ha dado un golpe de Estado o una vez que se ha digamos, vencido una guerra civil, podemos poner el franquismo exactamente igual. El desarrollo de la policía secreta franquista es fascinante, por cierto. Una vez que tienes eso, bueno, pues tienes que controlar a todo este tipo de, podemos decir, enemigos de la revolución. Pero aquí se va a dar un paso más allá, que es el de es lo que será específico en estas policías secretas comunistas. Es el hecho de que se convertirá en un arma no solo de represión del disidente, sino de educación de, digamos, todos los ciudadanos que podían estar de acuerdo o no, o ser indiferentes a la revolución que se acaba de llevar a cabo, pero a los que se pretende dirigir y poner en curso hacia la construcción de una nuevo, se supone, mundo, en el caso de los comunistas, una sociedad, podríamos decir, nueva, que surge con esta revolución. El sentido es muy claro. No se trata tan solo de que repriman. Reprimen muchos regímenes. Es que también impulsan a la sociedad, o sirven para impulsar a la sociedad hacia un determinado objetivo de construcción de una sociedad que en sus presupuestos se suponía que iba a ser una sociedad utópica. La realidad fue justamente la contraria, y es evidente que con los miembros que estaban tendiendo poco podía llegar a ser una sociedad utópica. Pero en cualquier caso, y eso es importante, este tipo de policías secretas que comienzan con los bolcheviques. Efectivamente, bueno, pues Lenin es uno de los que firma el decreto un decreto que además se hace secreto, de fundación de la Checa, de la Comisión Extraordinaria, que se convertirá en la primera policía secreta. Pero bueno, no solamente él, el verdadero constructor del sistema fue Dzerzhinsky, del que hablo bastante en el libro, porque creo que es un personaje. Empieza el capítulo con su autobiografía. De hecho, el capítulo sobre la Checa empiezo con la biografía de él, que nos explica muchísimo de cómo eran los bolcheviques. Muy bien. En ese momento las cifras de violencia pues se disparan, ¿no? En el final de la guerra civil, la superación de los diversos conflictos con los anarquistas, con los diversos grupos que existen en Rusia. ¿Cómo afecta al propio Partido Comunista este cuerpo que llamamos policía secreta? Bueno, en principio apenas. Eso es interesante porque no es lo mismo, y por eso en el libro dedico bastante tiempo a explicar las distintas fases de la policía secreta soviética, porque no es lo mismo la primera fase, la fase inicial, que, como os he dicho, podría entenderse, bueno, pues como una fase, digamos, típica de cualquier régimen de cambio violento, pues es decir, el exterminio de los podríamos decir así, de los que no están de acuerdo con el cambio. Pero hay algo distinto en este tipo. Yo tuve la suerte, trabajando con los materiales los presupuestos del Comisariado de Interior, que es, digamos, el Ministerio del Interior, que es una de las primeras organizaciones que fundan los bolcheviques en el 17, ya en noviembre del 17, nada más llegar al poder. En realidad asumen el ministerio, el comisariado del Interior anterior y lo transforman en uno bolchevique. Pues trabajando en sus materiales se me ocurrió mirar los presupuestos, que es algo que me da la sensación que no sé por qué nadie había mirado antes. Era algo que no había pensado yo. Y encontré que tenían
parte de ese presupuesto, tenían entradas en ese presupuesto ya en diciembre del 17, apenas un mes después de llegar al poder, para campos de concentración. Era una decisión previa entonces, por es decir, supuesto, a la revolución. Ellos saben que una vez que den el golpe van a necesitar meter a mucha gente en la cárcel. Ya existen campos de concentración en ese momento, ¿eh? Eso también es importante saberlo. Existen campos de concentración donde se han introducido, sobre todo, o están encerrados, los soldados de los ejércitos enemigos, los ejércitos de alemanes, austrohúngaros y demás. Entonces, ese digamos, concepto ya existe, pero son campos de prisioneros, podríamos llamar. Ellos siguen manteniendo esos campos de prisioneros, poco a poco irán soltando gente, algunos de ellos diremos que los convertirán al bolchevismo, algunos de esos soldados, pero en general irán desapareciendo. Sin embargo, ellos ya saben que van a tener que meter en campos de concentración a mucha gente. Hay una cosa curiosa, me parece que apenas lo cuento en el libro, que es cuando los primeros a los que empiezan a detener, a la Checa empieza a detener de sus propios aliados, podríamos decir, primero los anarquistas y luego los socialistas revolucionarios, al principio los llevan a cárceles y tal y como había sido habitual en la época zarista, pues los permiten hacer comunas de presos que se llamaban, que es decir, que están juntos, se pueden dar clase entre ellos, les permiten recibir paquetes, les permiten leer libros, les permiten entrar pues cosas para escribir, papel y cosas de escribir, que era muy importante para ellos, para estos socialistas revolucionarios y para los anarquistas. Al cabo de unos meses se van a dar cuenta que esto no funciona y desaparecerá. Se ha dicho muchas veces, pero es cierto, las cárceles soviéticas eran evidentemente mucho peores que las cárceles del zarismo. No por nada, no porque el zarismo fuera bueno y maravilloso, sino porque nadie podía imaginarse llegar al extremo que se llegó durante la Unión Soviética, como se llegó en el siglo XX en buena parte de los sistemas autoritarios y totalitarios. Una pregunta que te quería hacer era si la policía secreta que surge con Lenin guarda algún tipo de relación con la Ojrana o la policía, se puede decir, política un poco del zarismo, o es del mismo modo que el régimen es un régimen nuevo, podemos decir, se inicia y es una política que no guarda ningún tipo de relación con la antigua, aunque algunas veces, pues sí, hay historiadores profanos que dicen, bueno, ya hay una tendencia, hay una costumbre, como si hubiera ya como una tradición. Pero en tu libro, por ejemplo, no se ve eso, aparte de que los principios de los que inician la Checa, desde luego, son completamente diferentes. ¿Qué puedes decir de ello? Lo has explicado muy bien. Hay, por supuesto, una tradición que ellos ya han visto y han padecido. O sea, ellos saben muy bien cómo funciona la Ojrana porque han sido vigilados, perseguidos, infiltrados y detenidos por la Ojrana, y lo conocen muy bien. El propio Dzerzhinsky sale de la cárcel con la revolución, lleva no sé si 10 años o algo así en la cárcel. Y bueno, ellos, los propios bolcheviques que han estado exiliados, pues han sido infiltrados contundentemente por la Ojrana. Pero yo hago en el libro, y además estoy convencido, hago hincapié en la novedad del sistema. Por supuesto que hay, digamos, ese tipo de tradición. Por supuesto que hay muchas similitudes estructurales, podríamos decir, de ese momento de modernización que significan la creación de las policías, de las nuevas policías en la Francia postrevolucionaria y que luego se está extendiendo en Europa. Pero hay algo específico y es esa idea de conseguir la construcción de una utopía y que para ello habrán de poner todos los medios que sean necesarios. Y no solamente medios de represión, que es que, repito, es importante, no solo son medios de represión, que los hay en cualquier sistema autoritario o represivo, sino métodos de construcción de esa sociedad a través de
Bueno, entre otras cosas, a través del miedo, del ejemplo, de la infiltración y de toda una serie de técnicas que podemos ir explicándolas un poco según avancemos. Porque si nos centramos solo en el primero, en la checa, no entendemos lo que es de verdad la novedad. La checa tiene esa ambivalencia, sobre todo al principio, de que es una organización para reprimir pues, en una guerra civil. Y en una guerra civil, pues podríamos decir, hay dos, siempre más de dos bandos, pero bueno, en principio hay dos bandos, con lo cual, bueno, pues hasta puede encontrarse, no diría justificaciones, pero explicaciones a esa violencia. Lo que sucede es que termina la guerra civil, digamos que de alguna manera se realiza una normalización de la policía, se le cambia el nombre y se la convierte en una parte más del Ministerio del Interior, pero no se la hace desaparecer. Y de hecho, los funcionarios siguen siendo los mismos. Jarzynski sigue a la cabeza, la mayor parte de los oficiales siguen siéndolo. Y en ese momento, como he dicho antes, por cierto, recordando alguna de las preguntas que me habéis hecho antes, en absoluto han perseguido a los comunistas. Eso de momento, el partido bolchevique no se persigue. Empieza a partir de ese momento. A partir de ese momento, la policía secreta empieza a desarrollar algunas metodologías, podríamos decir, que no había usado antes. La infiltración, la delación, todo tipo, bueno, pues de controles muy extensos de la sociedad, de todo tipo. Y todo esto van a empezar a remedar, podríamos decir, lo que un servicio de espionaje hace en el exterior. Es decir, lo que es específico, podríamos decir, en este momento es que ellos empiezan a aplicar técnicas del espionaje exterior a su propio país, dentro del país. La vigilancia entonces se convierte en el principal, núcleo de estas policías, el vigilarlo todo. La represión vendrá en algunos momentos muy fuerte, y represiones pues como la de 1937-38, los tremendos crímenes del estalinismo, pero son, repito, en determinadas épocas, y tienen que ver además con las dinámicas de construcción del propio Estado, pues la modernización económica, el proceso de industrialización, la colectivización agraria, que es una de las grandes, más de lo peor, de las masacres, todo ese tipo de cosas, las purgas en el propio partido, que ahí es donde serán fuertes, pero en general no va a ser tanto lo que caracteriza a las policías el uso de la violencia en sí, que les puede igualar a otros totalitarismos, sino el hecho de lo que quieren conseguir con esa violencia. Y creo que eso es, ahí está el quid para entenderlas, lo que las distingue de otras. Lo que digo, de pronto empiezan a utilizar técnicas de espionaje exterior a su propia población. Y bueno, ahí ya en los años 20 empiezan a desarrollarse todas las técnicas que luego explico para las demás policías, incluso las de otros países comunistas europeos. Yo me he centrado en los países comunistas europeos, no he trabajado China, no he trabajado ni siquiera Cuba, que por el idioma a lo mejor podría, pero bueno, los archivos están cerrados allí, no puedo usarlos. Pero bueno, en principio las conclusiones son válidas para toda Europa. Bueno, pues lo que he estado contando antes, el hecho de que empiecen a introducir micrófonos, por ejemplo, y escuchar lo que la gente dice. Yo he encontrado, no sé, los miles y miles y miles de expedientes con conversaciones y conversaciones y conversaciones, ¿no? En alguno de las historias que cuento en el libro, que es una historia bastante fuerte, de una persona, una mujer española que fue vigilada y controlada por la Stasi durante muchísimos años, pues una de las cosas que encontré fue las conversaciones, les habían pinchado el teléfono y estaba, pero encontré pues conversaciones, por ejemplo, del embajador español en la RDA, que estaban allí transcritas. O sea, en un momento dado puedes encontrar casi de cualquier cosa, ¿no? Y eso se aplica, en este caso eran súbditos extranjeros, pero se aplicaba a la propia población.
José María, ¿has leído El Gran Miedo de James Harris? Sí, un libro reciente. sí, es que me he quedado así porque lo has dicho en castellano y lo había Sí, leído en inglés. Y claro. Vale, sí. Gran Miedo. Recogía un poco el título de Robert Conquest del Gran Terror y hace pues un repaso por algunos nombres que podrían citarse en este tema. Vasily Grossman, Anna Akhmatova. Tú empiezas un capítulo hablando de Babel, usas, ¿no?, el ejemplo de su muerte. ¿Tan diferencial fue eso que llamamos Gran Purga del resto de la historia de esta policía? Bueno, en primer lugar, te tengo que decir que yo estoy bastante en contra del libro de Harris, absolutamente. ¿En qué sentido? Pues Harris, digamos que de alguna manera intenta explicar, que también tiene su razón de alguna manera, intenta explicar la racionalidad del Gran Terror atendiendo al miedo que los bolcheviques tenían de ser infiltrados, de ser atacados y de que había unos espías, según ellos, reales. Harris se toma en serio eso. Yo también me lo tomo, pero no me lo explica. No era necesaria esa violencia para defenderse de un enemigo que ahora sabemos que era imaginario, entonces no lo sabían. Es un poco pues como lo mismo que muchas veces se habla cuando se dice que el golpe de Estado de Franco fue producido por el terror a una revolución en España. Sabemos ahora que no iba a haber una revolución, después de tanto, los archivos están abiertos, pero bueno, el miedo que tenían era real, ¿no? En ese sentido es cierto, las dos cosas son ciertas, ¿no? Y Harris tiene razón en que ellos tenían miedo. Pero eso no explica el terror. Eso explica el miedo que tenían los bolcheviques y el miedo que tenía Stalin. Las purgas... La propia policía padece... La policía padece de la purga una y otra vez, hasta Beria, hasta que llegara Beria, que Beria es, digamos, el que de alguna manera estabiliza el sistema. Aunque luego al final él va a caer también, pero va a ser ya otro tipo de cosa, va a ser un autogolpe, un golpe de Estado dentro de de la propia jerarquía bolchevique. Pero en el sentido, podríamos decir, de lo que significan las purgas. Bueno, purga, de hecho, y la palabra chiska en ruso, es una cosa que se ha venido usando todo el tiempo en el Partido Socialdemócrata, o sea, el Partido Socialista al que pertenecen los bolcheviques, para hacer limpieza de los miembros que no pagaban las cuotas, que no acudían, que les parecían poco, en realidad. Y de hecho, las purgas, incluso la purga del 37, conlleva, aparte de los 700 y pico mil fusilados y luego los muertos que hay de otras formas, implica también mucha gente a la que le echan del partido y le quitan el carné, que es muy importante en ese sistema, porque sin el carné del partido no puedes acceder a muchísimas cosas, ni a buenos puestos de trabajo, ni a la educación superior, ni a buenas cosas. Pero en ese sentido la lógica es clara. La lógica es, ellos tienen ya un mecanismo de ahora librarse de los que les molestan, o que les parece que no están en la línea, diríamos, de esa construcción utópica que ellos quieren hacer. Lo que sucede es que, ¿qué explicación tenemos para que eso se hiciera con esa tremenda, gigantesca y nunca vista violencia que hay en el estalinismo? Y ahí es donde diferimos, ¿no? No me parece que decir que solo es el miedo, como dice el miedo que tienen los bolcheviques, me parece poca cosa. ¿Hay alguna instrumentalización de la policía? Porque sobre todo los historiadores más dedicados a los temas de militaria sí que hacen como una diferencia entre lo que serían, lógicamente, las tropas regulares, el ejército, y las tropas del interior, y como que las tropas del interior, a la hora de reclutar ese personal humano que necesita como unas características especiales, preferían no reclutar población eslava y mayoritariamente iban a minorías étnicas, sobre todo procedentes del Turquestán, etcétera, ¿no? Como que sería como un perfil más fácil de instruir para la labor especial que deberían ejercer. ¿Te has encontrado con algo de esto o no? Las estadísticas no demuestran eso, ni mucho menos. Hay
un momento claro, que es el principio del HK, donde sí que hay una serie de minorías, letones, lituanos, judíos, alemanes, polacos, que están, digamos, en la cabeza, pero porque son precisamente quienes han estado en el partido. El partido que estaba, digamos, era un partido muy minoritario, extremadamente minoritario, había traído sobre todo pues a quienes estaban en peor situación, a los más perseguidos. Entonces, al principio del HK dominan las minorías, pero muy, muy, muy rápidamente eso es lo contrario, desaparece. Y de hecho, en la época estalinista se hace hincapié en que sean rusos, ni siquiera digo ya eslavos, porque ni siquiera ucranianos. Bielorrusos, bueno, no los tienen muy en cuenta, pero sobre todo se tiene en cuenta que ser sobre todo rusos. Y es abismal, o sea, la cantidad de esos que hay, de rusos que hay en comparación con esos, cada vez más. Luego, no lo olvidemos, cuando el sistema se estabiliza después del 56, digamos que la policía secreta se normaliza, por supuesto, pues ahí ya cada república tiene su propia departamento de policía secreta, ahí ya va a haber una infiltración, sería como más, pero una filtración de, digamos, nacionales de esas repúblicas. Y bueno, lo puedes por otras cosas porque buena parte de los documentos los tenían que escribir en el idioma de la república que fuera o de los que había y tenían que saber ese idioma. Entonces, yo últimamente estuve, cuando estábamos intercambiando los correos, estaba en Stanford, en la Hoover, en la institución Hoover, que tienen buena parte de los microfilms diríamos del KGB de Letonia y Lituania. Nos han podido llevar allí. Es uno de los pocos sitios en los que podemos ver directamente cosas del KGB, porque en la propia Rusia es muy difícil. Y bueno, pues ahí toda la gente, o muy buena parte de la gente que había en los años 70, 80, eran del país. En ese sentido, ahí digamos que hay que matizarlo, como ves. Cuando hablabas antes de una española espiada y de un embajador, a mí me venían a la cabeza imágenes de la vida de los otros y también pues de otra serie de obras que han tratado a la Stasi y a otras policías de Europa del Este. En tu libro comentas que esa película, la de la vida de los otros, es una visión edulcorada, ¿no?, de la Stasi. ¿En qué medida esa policía fue la policía secreta comunista más perfecta, más acabada como modelo? Es verdad que, bueno, estas policías eran bastante eficaces, pero hasta cierto punto. La idea esta de omnipotencia que ellas mismas querían mostrar, bueno, pues nunca llegó a realizarse, por supuesto, ¿no? Digamos que no tenían la suerte que tienen los gobernantes de ahora, que tienen los ordenadores, internet, Twitter y demás a su También lo comentas en el libro, ¿no? Precisamente. Es cualquier gobierno actual tiene muchos más medios que un gobierno de otra época. Además, lo cuento en el libro cómo hice yo el experimento de coger algunos de los nombres, por supuesto que no se pueden revelar, de las víctimas y meterlos en algunos buscadores de internet y me salían muchas cosas que no podía saber por los documentos de las propias seguimientos e investigaciones que a veces eran muy a veces no, muchas veces eran muy concienzudos, ¿no?, podríamos decir. Bueno, la vida de los otros tampoco es una visión edulcorada, ciertamente, tiene algunos elementos, pues como toda obra de ficción, que no son... Pero debo decir que la consecución del ambiente es bastante buena. O sea, el ambiente, incluso la forma en que describe la sociedad es bastante realista. Hay un par de cosas que se escapan y alguna cosa más. Además tengo la suerte de que, no yo mismo, pero yo en el centro de investigación donde yo trabajaba en Potsdam, precisamente fueron asesores en algún momento de la película, les pidieron la opinión y tal, entonces pues estuve en su momento bastante cercano a lo que se estaba haciendo, a lo que estaban haciendo, entonces pues tengo una cierta idea, y bueno, pues eso, una visión de alguna manera edulcorada.
Cuando leí tu libro, me sorprendió lo rápido que pasabas por el libro de otro historiador, que en el fondo era casi autobiográfico, ¿no? El expediente de Timothy Garton Ash, ¿no? Que también es un poco... Eso es un género. Hay varios libros de ese tipo ya, escritos por historiadores o escritos por hay uno precioso de Catherine Verdery, buenísimo, el mejor, yo creo, mucho mejor que el de Timothy Garton Ash. Los Los oyentes no tienen por qué conocerlo, ¿no? El expediente narra lo que sucedió con este historiador muy conocido hoy, que va a ser su tesis doctoral a la Alemania Oriental, a la RDA, y al cabo del tiempo, cuando cae el muro, vuelve para ahondar, ¿no?, su investigación y se encuentra su propio expediente. Fue espiado mientras trabajaba su tesis doctoral. Sí, como digo, se ha convertido en un género. O sea, lo que hizo Garton Ash entonces, hay bastantes libros ya sobre eso, de gente que va, lee su expediente y lo cuenta, ¿no? Y cuenta qué sorpresas se ha encontrado. Ese tipo de historias de la sorpresa al encontrar el expediente, pues he visto bastantes, y hay algunas que cuento en el libro, pues hay una que es tremenda, me parece, de lo más duro, y es un historiador que es un estudiante en los años 60, de origen hindú, pero inglés, ¿no?, británico, que se va a estudiar a Polonia. Entonces está estudiando allí porque le interesa mucho, pues, la iglesia polaca, trabaja sobre la iglesia polaca además, y entonces pues se hace amigo allí de gente y se echa una novia. Bueno, entonces pues está contentísimo, se mete, digamos, en las redes de los disidentes del momento. Ese año 68 empieza a haber problemas, la policía secreta le empieza, digamos, a hostigar, y decide irse con su mujer, emigrar, y emigran los dos con su novia, que luego será su mujer, a Berlín Occidental. En Berlín Occidental viven durante 10 años, muy felices en apariencia, recibiendo a toda la colonia, diríamos, de disidentes que hay y de exiliados que hay en Berlín Occidental. Bueno, de pronto su mujer muere por un ataque al corazón. Parece ser que en los últimos años se había dejado un poco, bebía de alcohol, se había dejado y acaba muriendo de un ataque. Él se queda destrozado, durante muchos años pues lo lamenta y tiene, pues se convierte en un viudo triste y compungido. En esto que llega años después, el final del comunismo, y por fin, a principios de los 2000, se abren los archivos polacos y puede ir a verlos, y decide ir a ver su expediente, a ver qué había escrito la policía. Y se queda terriblemente asombrado, no puede creerlo, porque hay cientos de informes de su mujer. Su mujer, desde el principio, desde que él la conoce, empieza a informar sobre él, a delatar, podríamos decir, a escribir cosas sobre él, incluso las más íntimas. El propio, en los informes se ven cosas que son, pues, absolutamente, de lo más íntimo, durante años y años. Y cuando se exiliaron a Berlín, también siguió haciéndolo. Claro, él ve esto y se queda completamente destrozado. Había tenido en su mente su imagen de su mujer, que había muerto además trágicamente, y años después se encuentra que había sido una delatora. Bueno, de este tipo de cosas he encontrado algunas. Es verdad que no es lo más normal que hubiera delaciones de ese tipo dentro de la familia, porque la familia en un país comunista era el refugio. Era el sitio donde el único sitio donde uno podía estar tranquilo y seguro, porque sabía que allí está bien. Pero sí que es verdad que a veces, y yo cuento bastantes casos, pues por lo que fuera, a veces por rencillas entre ellos, a veces y fíjense una cosa que digo, por lo que ellos denominan patriotismo, porque constantemente se ven en los informes gente que delata por lo que ellos llaman patriotismo, que es
están concernidos por el futuro de su país, el país socialista, y como es socialista, es su patria, aunque sea socialista. Y lo consideran que es una forma, digamos, de servicio a la patria. Bueno, pues por eso, o también por dinero, muchas veces, siempre, de hecho, siempre las policías secretas, una cosa que hacían, digamos, de forma absolutamente sistemática, y son todas las policías, es obligar a sus confidentes a aceptar dinero, aunque no quisieran. Aunque lo hicieran por patriotismo, por revancha, por lo que fuera, todos tenían que firmar, de alguna manera, siempre, por una cantidad mayor o menor, la que fuera de dinero, que era como para mancharlos. Yo sí digo eso, que necesitaban mancharlos, y solo podían hacerlo a través del dinero. Porque claro, el patriotismo, al cabo, es diríamos, un sentimiento pues positivo, ¿no? Pero ellos necesitaban mancharlos para poder utilizarlos bien y poder chantajearlos, podríamos decir. Pero no solo la palabra chantaje, que suena como muy eso, sino para poder utilizarlos, retorcerlos, ¿no? En ese aspecto, y más en un contexto como es el de la Guerra Fría, esa labor tutorial que va a desarrollar KGB con las policías, se puede decir hermanas o hijas un poco en los países del este, ¿tienen algo de particular o es semejante a la labor que pudo tener también de forma tutorial, por ejemplo, la CIA en los países occidentales? ¿Es un fenómeno de Guerra Fría o hay cuestiones que son propias de ello? Está muy bien visto eso. No, yo no creo que sea un fenómeno de Guerra Fría. Creo que tiene que ver con los objetivos del sistema. Eso es bastante. La CIA utiliza también, en parte, ese tipo de tutorizaje, como podríamos llamarlo, yo no sé cómo podríamos llamarlo, yo lo digo en el libro, defino el libro como pedagogía, ¿no? Intentan, en algunos aspectos, pues con cuando invierten grandes cantidades o algunas cantidades por ejemplo, en cultura, ¿no? En el uso de la cultura, pues en la edición del Doctor Zhivago, por ejemplo, la CIA puso muchísimo interés y un montón de trabajo que hoy en día diríamos, madre mía, qué maravilla poner todo ese dinero en un libro, ¿no? ¿Cuánto valía entonces la literatura, ¿no? Bueno, y pues en eso, o como las revistas que España, por ejemplo, la España franquista, pagaban revistas culturales, introducían libros, o sea que en ese sentido también tenía su función. Pero esta otra función, digamos, interna tan potente de las policías secretas comunistas tiene que ver más con los objetivos, diríamos, de construir un mundo, una sociedad nueva a través de eso. Y de verdad, la policía secreta es uno de los principales instrumentos que ellos creen que les va a servir para construir esa sociedad. Con lo cual ya está dicho de antemano que no va a funcionar, pero... José María, la historia de las policías secretas comunistas se cruza, y en el libro lo cuentas, con la historia de España. En el siglo XX podemos empezar con la Guerra Civil. Además, a lo largo del libro haces una afirmación interesante, que es que la participación de esa policía secreta o policía política comunista durante la Guerra Civil está mitificada. Muchísimo. Eso es una de las cosas que yo más me sorprendí, porque hace años ya tuve la suerte de, bueno, pues en los 90, cuando yo era apenas un doctorando, de traducir para un proyecto de investigación pagado por el Ministerio una parte de los documentos que empezaron a aparecer y que se abrieron de los archivos rusos, en especial los del Comintern, pero no solo, pero sobre todo los del Comintern, de la Internacional Comunista, ¿no? Y yo me quedé sorprendido porque la vaga idea que teníamos de que, bueno, pues Stalin quería a toda costa una república socialista en España, no tenían dónde sostenerse. Es que simplemente no existía. Ya hemos hablado muchas veces que los comunistas eran 4 monos en 1936, pero es que además eran 4 monos a los que no los miraba nadie. O sea, Stalin tiene un enorme interés en España a partir de agosto más o menos del 36, porque cree que le va a servir
para en algún momento dado, y eso además es que está clarísimo en los documentos, es que no hay ni que darlo vueltas, es que está dicho de pe a pa, porque piensa que le va a servir para impulsar a Gran Bretaña y a Francia a aliarse con él contra la Alemania nazi. Como esto no funciona, ya en el 37 se olvida. Utiliza España para conseguir dinero, le vende armas, algunas buenas y la mayor parte no demasiado buenas, y de alguna manera utiliza propagandísticamente el caso español. Pero a partir de mediados del 37 ya le deja de mayo incluso, yo que diría, del 37 deja de interesar. Entonces, la famosa idea de que envía a policía secreta y tal, bueno, hay policía secreta del Ejército Rojo, que está sobre todo, digamos, policía secreta, digamos, inteligencia, servicio secreto del Ejército Rojo, que está haciendo labores de inteligencia, viendo cómo se lucha una guerra moderna, aprendiendo. Hay unos pocos, pero realmente, y eso es una cosa sorprendente que yo no imaginaba tampoco antes de investigarlo, apenas una decena de espías, podríamos decir, igual no espías, de policías secretos soviéticos están en España, que tienen labores absolutamente más marginales y absolutamente, pues, el caso más complicado y más tremendo es el asesinato de Andreoni, que es clarísimo, y lo hacen, pero lo hacen sin contar con nadie, ni siquiera con sus propios jefes, es lo que parece, vamos, puede que salga algún documento en algún momento dado. Y bueno, la famosa historia de Paracuellos, de que según algunos había sido impulsada por la policía secreta soviética, esa a mí me parece que es un absoluto cuento. Es una cosa absolutamente, tiene que ver con los republicanos españoles y sus objetivos de guerra, sus miedos, hablábamos antes de miedo, pero desde luego no puede decirse que sea algo impulsado por la policía secreta soviética ni por Stalin. Eso es importante. ¿Qué pasa con los españoles al cabo de la guerra, ¿no? En el 39, que se refugian en Rusia? ¿Qué relación tienen con estas policías, con esta policía? Bueno, pues por un lado tenemos, digamos, parte de esos emigrantes españoles, porque bueno, en la Unión Soviética a partir del 39 hay un número de, no sabría decir, 5.000 quizá españoles, podríamos decir, de los que la mayor parte son los famosos niños de la guerra, de los que algunos, una parte importante morirá durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, bueno, se perderán, no sabemos muy bien cómo está pasando ahora pues con los niños que vienen, los migrantes de Siria, por ejemplo, que desaparecen, pues algo similar sucedió también. Pero en cualquier caso, los españoles, otros españoles que fueron allí, pues se quedaron allí, fueron marinos y algunos otros militares españoles que estaban entrenándose allí y que no eran comunistas o no tenían por qué ser comunistas, eran simplemente se los había enviado a entrenarse allí, son un número, unos cientos, no muchos. Luego había como alrededor de unos 1.500, 2.000 comunistas con sus familias, o sea, miembros del Partido Comunista, funcionarios con sus familias. Y un número que no sé si llegará a los 500 o algo así, no sé muy mal, también de prisioneros de la División Azul. No recuerdo exactamente ahora mismo, me mentiría si dijera 500, pero creo que no llegaba ni mucho menos a eso. Todo eso eran los españoles que había allí en el 39. Bueno, pues los de la División Azul están, por supuesto, en campos de prisioneros y luego pasan simplemente a campos de trabajo, a los gulags. Una parte de los niños de la guerra que no se conforman acaban también en campos de concentración. Una parte de los comunistas que quieren volver a España o quieren emigrar a México, reemigrar a México, a Francia, también acaban se los considera enemigos de la Unión Soviética y se los manda también a campos de trabajo. En definitiva, bueno, pues no fue nada agradable para la mayor parte de los comunistas que allí se quedaron, ni luego de los españoles, porque yo repito, no solamente había comunistas. En temas un poco más contemporáneos, sobre todo un poco volviendo al ámbito de lo de la Guerra Fría, siempre se habla mucho de la relación de estas policías, bueno, pues con los grupos terroristas que van a cobrar una gran vitalidad, y de algunos se sabe que tuvieron una gran relación. Con respecto a lo de España,
¿Hubo algún tipo de relación entre el KGB y ETA, por ejemplo, o más bien tuvieron relación con otros servicios, o lo que se ha hablado del KGB y de la ETA, en definitiva, en el contacto con los documentos tú te has encontrado, bueno, pues aquí no había mucho, o qué es lo que podrías decir? Mi sensación es que no lo había. Lo que pasa es que, repito, el gran problema es que los documentos del KGB no están abiertos. He encontrado algunas referencias en algunos, porque los archivos del KGB de Moldavia, de Ucrania, de las repúblicas bálticas están abiertos. Son archivos, podríamos decir, provinciales o regionales, pero claro, siempre reflejan también lo que se enviaba a la central. En ese sentido, pues he encontrado, además casi por pura casualidad, o sea, no se puede encontrar de otra manera, algunas referencias a espías dentro de España, o a personas que incluso en los años 50 ya pues estaban aquí, digamos, haciendo una labor, pues de información. Pero no he encontrado absolutamente nada que tenga que ver en la relación entre el KGB y ETA. He visto, y lo cuento en el libro, sí que hay alguna relación con ETA de los servicios secretos rumanos, la Securitate, y de la Stasi. Pero ayer precisamente se presentó en Bilbao un informe del Centro de Documentación de las Víctimas del Terrorismo que ha hecho Ivonne Zubiaur, un buen amigo, y en el que yo he participado, haciendo algunas labores, el prólogo y alguna ayuda y más. Y lo que se demuestra viendo los documentos es que ellos tenían miedo a ETA. Ellos tenían miedo en general a todo el terrorismo. Los terroristas de los años 70 eran para ellos una especie de locos que estaban ahí poniendo bombas sin saber muy bien a qué. Y más en una época en la que los propios partidos comunistas gobernantes buscaban ya la respetabilidad. Decían, tenemos unos estados montados que van a durar y queremos relaciones normales de Estado a Estado con otros países. No podemos meternos en esta locura de estos chavales que son vegetarianos, nudistas, no sé qué, y encima ponen bombas. No les interesaba, les parecía algo absurdo. Lo que sucede es que en algún momento dado, por supuesto, se plantean que puede tener algún tipo de uso, podríamos decir, estratégico. Bueno, más táctico que estratégico. Y es lo que hace la Securitate, por ejemplo, impulsando a Carlos el Chacal, que financiándolo, protegiéndolo. Y Carlos el Chacal sí que va a colaborar con ETA, al menos con ETA político-militar, que es un poquito distinto. Al menos tenemos constancia de un momento clave, que es el atentado contra el edificio de Radio Free Europe, de Radio Europa Libre, la emisora anticomunista con sede en Múnich y digamos que financiada por la CIA, de una forma un tanto encubierta, pero financiada. Pues hay un momento en el que, pues dos van en el coche, dos terroristas de ETA, van con Carlos y ponen la bomba. El coche, de hecho, lo proporciona ETA, la propia ETA, lo traen desde Francia y se lo proporciona. Es el único caso documentado de una acción concreta. Y luego hay unos intentos que yo llamo una especie de Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Porque uno de los... el que es el responsable de ETA político-militar para las relaciones internacionales se monta con unos otros en una furgoneta, se recorren toda Europa y se van a Berlín a preguntarle a la Stasi a ver si les dejan hacer una base, digamos, de operaciones allí, porque claro, en Francia les empiezan a presionar y piensan. ¿Qué sucede? Que lees los informes de la Stasi y dicen, estos están locos, ¿qué creen que les vamos a...? Entonces, pues no los detienen tampoco, aunque hay una orden de la Interpol y demás, pero por lo menos, digamos que los rechazan, ¿no? Ya se nos va siendo el tiempo de avanzar. Pablo me mira. Quería también preguntarte algo para ir terminando. Había habido una serie de libros que me han marcado últimamente, ¿no? Leí hace unos años La tumba de Lenin, y así algo menos, a partir del premio Nobel, ya premiado, Homo Sovieticus. Ambos tratan, en cierto modo, la memoria y cómo se ha ido digiriendo la época soviética. ¿Qué relación tiene Putin
con este tema, con el de la policía secreta? Bueno, uno de los temas que más me ha interesado a mí, de hecho por el que empecé, el libro está escrito en realidad al revés. La parte final, que es sobre la memoria, es lo primero que escribí, y luego entendí que para entender la memoria tenías que explicar la historia, ¿no? O sea, lo que había sucedido. Entonces, la memoria de estas policías y su legado, por eso el libro se llama así, es quizá lo más importante ahora mismo, ¿no? Porque, por supuesto, los historiadores tenemos que investigar cómo funciona ese sistema, por qué fue así, de dónde viene su violencia, de dónde vienen todas sus, digamos, esa testarudez en ser incapaces de entender que lo que estaban haciendo les estaba llevando al abismo. Pero ahora mismo, tal y como estamos, lo que nos interesa es saber qué es lo que ha dejado eso, ¿no? ¿Qué legado? Ha dejado mucho. Lo cuento en el libro, pues el peso que tiene los informes de la policía secreta, el hecho de que hubiera mucha gente que fuera delatores o informantes de la policía para las nuevas democracias del Este, por ejemplo, ¿no? Cuando gente que de pronto es un ministro, un primer ministro o el ministro lo que sea o un gran alto cargo y de pronto le descubren que fue informante en la época y su carrera normalmente se hunde, tiene que dimitir, depende de los países también. Bueno, eso no pasa en Rusia. En Rusia, la cabeza del Estado ha sido miembro declarado, orgulloso y consciente del KGB, del servicio secreto. Pero es que esto enlaza con la idea de lo que significa la policía secreta en Rusia. En Rusia la policía secreta ha significado y se ha construido a lo largo de la época comunista, pero después también una organización principal de defensa del país. Cuando hablaba antes de patriotismo, bueno, pues la imagen, para muchos rusos, todavía hoy día, no para todos, por supuesto, pero para muchos hoy día, la imagen del chequista, la palabra en Rusia tiene una connotación positiva, algo que aquí no, es pues una persona honesta, honorable, austera, como Dzerzhinsky, que es una persona muy austera, del que se dice que tomaba un vaso de té y una galleta y ya vivía, no necesitaba más, y que preocupada, totalmente patriótica, preocupada por el bienestar del país. Eso ha sido construido, por supuesto, a lo largo de los años. Y, bueno, en cierta medida es a lo que se aferra o se agarra el presidente Putin cuando habla de eso. Yo diré que, y eso es importante también entenderlo, no es lo mismo el KGB de la época de Putin que lo que era el NKVD de la época de Stalin. Eso hay que entenderlo. No sin dejar de ser una policía secreta dentro de una dictadura comunista y un sistema de ansias totalitarias, es cierto que, bueno, pues es, digamos, tiene otras funciones. En relación al exterior, en ese sentido, que es lo que siempre usa siempre, pues, por ejemplo, los exmiembros de la Stasi tienen una organización, una especie de fundación para autoprotegerse, se llama algo así como una organización de víctimas de los represaliados por los vencedores de la Guerra Fría o algo así, una cosa así muy rara, y tienen su propia editorial y, bueno, se reúnen así con los viejos camaradas y demás, y lo que ellos dicen es siempre esa frase es, bueno, nosotros defendíamos nuestro país como la CIA defendía el suyo, lo cual no es cierto, pero también es cierto. Entonces, en esa ambigüedad, en esa ambivalencia, se defienden como víctimas. Se llegan a los que eran verdugos, se convierten en víctimas, ¿no? Pero bueno, repito que es cierto que los años 70 y 80 no eran lo mismo, ¿no? Pues vamos a tener que ir terminando. Creo que para los Reyes Magos hay que pedir otra hora de podcast porque, visto lo visto, nos va a hacer falta, yo creo. Así que, nada, si hemos sido buenos y en la carta lo ponemos todos, lo vamos a conseguir. José María Faraldo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del debate de la historia y recordamos que de todo lo que hemos hablado, pues pueden leer todavía un poquito más en las redes del terror en Galaxia Gutenberg. Así que recomendamos el libro porque estamos todos de acuerdo en que nos ha gustado bastante la investigación. Te iba a preguntar si estás trabajando en algo ahora. Bueno, pues tengo varias cosas, pero que en principio quería haberme librado de esto de las policías, ya no aguantaba más, porque lo digo en el libro, además, metes las manos en los archivos y las sacas llenas de sangre y uno de verdad que no tiene un límite.
Pero bueno, me han metido en un proyecto que por desgracia tiene algo que ver con eso. Vamos a comparar ahora fascismo y comunismo en distintos países, incluyendo la España franquista, y vamos a ver qué nos sale de todo esto. Pues estaremos pendientes. José Luis Orella, muchísimas gracias también. Siempre es un placer estar por aquí en las ondas. Y contamos contigo. Y Carlos Gregorio, ya podemos anunciar quién será el próximo invitado después de Navidades. Es Fernando García Cortázar, sí, con su libro Viaje al corazón de España. Sí, será nuestro próximo invitado. Así que estará con nosotros, ya será después de Navidades, después del Año Nuevo, así que nada, felicitamos las fiestas a todos. Feliz Navidad. Y aquí les esperamos en el debate de la historia. Un podcast del debatedehoy.es.